Capítulo 19. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: Ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: Miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: Según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o crucificarte? No tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: Si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada El Empedrado, en hebreo, Gabata. Ya era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: Miren, aquí tienen a su rey. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey? ¡No tenemos otro rey más que el César! Le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado Lugar de la Calavera, en hebreo, Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: Cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga: Él dijo, yo soy el rey de los judíos. ¡No! Lo que he escrito, escrito está y así quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron: En lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: Apreciada mujer,
discípulo le dijo: Ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado, y para cumplir las Escrituras dijo: Tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: Todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial, porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las Escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Capítulo 20. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio a los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo:
Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María. Ella giró hacia él y exclamó: ¡Raboní! ¡Maestro! No te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: ¡He visto al Señor! y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el Gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, Hemos visto al Señor. pero él respondió: No lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: La paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios. Tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, al creer en Él, tengan vida por el poder de su nombre. Capítulo 21. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el Gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: Me voy a pescar. Nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? ¡No! Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar.
Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas. Le preguntó por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Entonces, alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro, y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.